Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. En la tarde-noche de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor puso en mi corazón y que está en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos se cree que es un evangelio narrado, obviamente, a Marcos por el apóstol Pedro. Y es el primero de los 4 evangelios porque es como que los demás se toman de los hechos narrados en Marcos y en algunos casos los amplían. El Evangelio de Marcos, para que ustedes se den cuenta, fue escrito más o menos entre el año 50 y el año 60 de nuestra era. Marcos era un joven que Pedro lo consideraba para sí como su hijo espiritual. Allí en la primera carta del apóstol Pedro dice entre los saludos que Marcos, su hijo, lo saludaba. Y ¿sabes qué? Marcos vivió en una casa cristiana. Su casa era un centro donde los cristianos se reunían. Nosotros podemos encontrar en Hechos capítulo 12, donde cuenta la historia cuando Pedro está en la cárcel y es liberado, ¿sí? Y milagrosamente Pedro tiene después que ir a algún lado y decide ir a la casa de Marcos. Es allí donde casi no le abren la puerta porque no daban fe los mismos cristianos allí que estaban intercediendo por Pedro, que Pedro pudiese estar en libertad y que estuviese sano. Esa era la casa de María, la madre de Juan Marcos, así se llama Marcos. O sea que Marcos vivió en un hogar donde escuchó historias de Jesús contadas por los primeros cristianos una y otra vez, y seguramente más de una vez escuchó relatos de Pedro. ¿Saben ustedes? Según las historias que cuenta este relato, y además también por los otros evangelios, Jesús evidentemente tenía una agenda, un plan. ¿Por qué digo esto? Porque mira, cuando Jesús comienza su ministerio público, que lo comienza a pedido de su madre, en una ocasión donde todavía no era el tiempo. Jesús está en una boda y transforma el agua en vino, y a pedido de su madre lo hace, que interviene y hace este milagro, pero Jesús le dice a su madre que aún no había llegado su hora, o sea que evidentemente había un tiempo y una hora. Jesús tenía una agenda determinada para las cosas. Además, cada uno de esos pasos en esta agenda, en este tiempo, en esos planes que tenía Jesús, eran consensuados con su Padre. Él buscaba qué hacer en cada caso, en cada situación, cómo seguir desenvolviendo su ministerio público en una actitud de consenso, continuamente con su Padre Celestial, con nuestro Dios Padre. Eso sin duda habla de un plan, de una agenda. El pasaje que les quiero hablar en el día de hoy está en Marcos capítulo 5, que en un ratito más lo vamos a estar leyendo. Si bien Jesús tenía un plan, una agenda, en esa agenda de Jesús lo urgente y lo importante eran las personas. Y hasta me animaría a decirte que las personas eran
muy trascendentes en ese plan, porque Él vino para nosotros, Él vino para darnos vida, vino para completar el plan de Dios desde la eternidad, pero vino por las personas, por las que Él tuvo su contacto físico y con aquellas que a través de sus creyentes, de sus amigos, hemos recibido su palabra y necesitamos de Él, y Él vino por nosotros. Él antepone a las personas cualquier plan, pero lo lleva adelante, lleva adelante su agenda. Jesús, antes de leerles yo el pasaje de Marcos 5, tiene un episodio importante. Él está en la región de Gadara, llega allí y exorciza a un muchacho. Lo sana y lo exorciza, lo deja libre de los demonios que lo atormentaban. Y este muchacho lo quiere seguir y Jesús le dice, no. Mira, ellos me siguen porque tengo un plan para con ellos. Eso no lo dice, pero surge evidentemente de lo que sucede. Y mi plan para con vos es que te quedes con los tuyos, con tu familia, y le digas y compartas lo que hice con vos. Y así sucede. Parece que al muchacho le tocase algo sencillo, ¿sí? Algo más simple de lo que le iba a tocar a los apóstoles, pero no es así, porque en los mismos evangelios nos dice que nadie es profeta en su tierra y en medio de su parentela, y Jesús lo manda a un lugar difícil, a los que lo conocen, a transmitir la palabra de Dios, lo que Él había hecho en la vida de este muchacho, a su familia. Lo urgente y lo importante siempre son para Jesús las personas. Yo les quiero hablar acá de Marcos 5 de dos personas que dejaron de lado la vergüenza y fueron a Jesús, y la necesidad los agobiaba. Por eso puse por título a este mensaje: el coraje de la necesidad. El último domingo nosotros estuvimos viendo que hay momentos de decisión, momentos donde tu vida va a cambiar, ya sea para la eternidad con Cristo o alguna circunstancia de tu vida aquí terrenal que necesita cambiar, y es un momento en que vos decidís verdaderamente cambiar tu estilo de vida. Y esto sucede acá en Marcos 5. Estas dos personas son dos personas que no estaban cómodas yendo a ver a Jesús, no bajo ningún punto de vista. Uno va por su hija porque su hija está en un estado desesperante y necesita un milagro para ella, y el otro, la otra persona, va por un milagro personalísimo. Necesita sí o sí la contundencia del toque de Jesús en su vida. Y ambas personas tienen que tomar coraje e ir. ¿Y sabes qué hacen? Van. Son personas de coraje, son personas que tienen fe, son personas que ponen su reputación, su vida, te llevo a decir que hasta su vida, en peligro. Pero bueno, vayamos a la lectura de la palabra. Los invito a abrir la Biblia en San Marcos capítulo 5. Marcos 5, como les dije, versículo 21. Pasando otra vez Jesús
en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocase tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ve que la multitud te aprieta y decís: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta acá por ahora la lectura de la palabra. Ahora bien, veamos. Dos personajes, aparentemente totalmente desconectados uno del otro. Aparentemente no tienen nada que ver. Jairo era el principal de la sinagoga de Capernaum. Y la mujer era una mujer común que se acerca a Jesús con fe y lo toca. Eran una mujer, según los ritos de Levítico capítulo 5, las costumbres que debían seguir conforme a la ley, era una mujer impura, porque atravesaba una enfermedad que le generaba impureza según la ley ritual. Dos personas que, digamos que en un lapso de tiempo que no debieron estar allí. La agenda de Jesús marcaba que toda esa gente que se había rodeado, él ya había dejado atrás al endemoniado gadareno, toda esa gente se acercaba ahí a la orilla para estar con él y para escuchar lo que él iba a decir. Pero surgen dos imprevistos, dos cosas urgentes, dos cosas que necesitaban ser hechas y Jesús decide hacerlas. El principal de la sinagoga se llamaba Jairo, como leímos recién en la palabra. Era una autoridad religiosa de su tiempo, una persona muy pero muy importante, pero no era una autoridad eclesiástica y listo, no más. No, Jesús había estado en esa sinagoga, había sanado a una persona en el día de reposo. Y los herodianos, nos cuentan San Marcos capítulo 3, nos dice al final del capítulo 3 que cuando Jesús se fue, los herodianos y los fariseos se complotaron para destruirlo. Ese complot no era ajeno a Jairo. ¿Te das cuenta? Ese complot no era ajeno a Jairo. Y Jairo, siendo el titular de la sinagoga, decide en su desesperación, en su necesidad, ir a ver a Jesús. No era fácil para él, bajo ningún punto de vista. Así que ahí te estás dando cuenta vos de qué momento Jairo está atravesando en su vida. Pero vayamos a ver cómo sigue esto. En Marcos 5, del 35 al 40, nos cuenta la historia
que una vez que Jairo se encontró con el Señor, mientras él aún hablaba, ¿sí? Jairo, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. La palabra nos cuenta que Jesús se había encontrado con Jairo, y cuando decide empezar a ir hacia la casa de Jairo, sucede otro imprevisto, una mujer que toca su manto. Y entonces ahí se produce el milagro de la mujer, pero eso lo dejamos para después. Ahora nos concentramos, una vez que el milagro de la mujer fue realizado, en lo que siguió después, para terminar con la historia de Jairo. La necesidad que estaba atravesando Jairo al ver la salud de su hija, que se desfallecía, que estaba por morirse, lo impulsa a tener que ir a ver a Jesús. Totalmente incómodo. Totalmente, me imagino que todo su entorno se le pone en contra. Todo su entorno nos dice aparentemente nada, la palabra de Dios ahí, pero nos muestra con lo que había sucedido en la sinagoga que su entorno no le agradaba lo que iba a suceder. Él era el principal de la sinagoga, él era el representante y la autoridad de esa fe de la cual Jesús decía provenir, y que ellos no reconocían a Jesús como el Mesías. Pero Jairo va porque le es imperiosa esa necesidad de que su hija sea sana. Su entorno, hasta que parece que inmediatamente fallece la hija de Jairo, y su entorno enseguida le va a avisar a Jairo: mira, no hay más nada que hacer, déjalo al maestro. Yo creo que, en otras palabras, lo que quiere hacer el entorno es decirle a Jairo: mira, al dolor del fallecimiento de tu hija no le sumes el oprobio de que tuviste vos que ir a buscar a Jesús, a quien no reconocemos, a quien no consideramos como el Mesías, a quien quebrantó la ley sanando en un día sábado, en un día de reposo. Elegantemente el entorno como que le manda avisar: mira, ya falleció. Cuando Jesús escucha que le dicen esto, ¿sí?, le dice: no temas, cree solamente. Y va con Jairo hacia la casa de Jairo. Muchas veces nosotros mismos debemos luchar con nuestro entorno para acercarnos a Jesús. Muchas veces nosotros mismos debemos luchar con nuestras familias para acercarnos a Jesús. Los demás, principalmente la familia, muchas veces, antes de que nosotros conociéramos a Jesús, nos han escuchado renegar una y mil veces de los cristianos y negar su inocencia, su aparente fatuidad, hasta que nosotros lo necesitamos a Jesús. Y entonces nosotros vamos. ¿Cuántas veces te pasó que tuviste que luchar con tu entorno? ¿Cuántas veces te sucedió?
no concuerda aparentemente con lo que vos pensás, con lo que vos dijiste, pero la necesidad te impulsa a ir y vos vas. Y Jesús llega y resucita a la niña. Tantas veces nosotros nos hemos tenido que comer nuestras burlas hacia aquellos que tenían fe, solamente para después terminando nosotros embanderándonos en la misma fe de aquellos de los que nos burlábamos. Y allí comienza un proceso. Jesús va a la pieza donde está la niña, se junta con los padres, Jesús, y entra y se produce el milagro. Un tremendo milagro. Me animaría a decir que con la resurrección de la niña, y Jesús después le dice, bueno, la niña está bien, se las muestra y le dice, denle de comer. Es como un cachetazo a aquellos que habían comenzado todos los rituales de la muerte, pero que Jesús los deja fuera. Deja las lloronas afuera y necesita Jesús que haya fe, que no haya incredulidad, y por eso saca afuera a todos los demás. Para que la esperanza nazca, siempre tiene que haber fe. Después es Él el Señor. Es el Señor de nuestras vidas y es el Señor de la situación. Después Él decide. En el mientras tanto, antes de que el milagro de la hija de Jairo sucediese, hay un imprevisto. Allí en medio de la multitud hay una fe puesta en marcha. Por un lado, la fe de Jairo, que lo va a buscar al Señor y le dice, vení, que mi hija se muere. Y por otro lado, otra fe puesta en marcha, la de una mujer considerada impura porque llevaba sobre sí una enfermedad que la quejaba hace 12 años, flujo de sangre. Esta mujer, según las leyes rituales que están ahí en Levítico 15, no podía acercarse a la multitud, no podía estar en contacto con las personas. Esta mujer, para el ritual de la ley de Moisés, esta mujer lo que tocaba lo contaminaba. El lecho de esta mujer era, para esas leyes de Moisés, era contaminante. Si esta mujer se sentaba en un determinado lugar, el lugar donde ella se sentaba también estaba contaminado. Estas leyes rituales eran muy, pero muy severas. Y esta mujer no se podía acercar a las personas, porque a las personas con las que se acercaba, a las personas que tocaba, esa persona también lo contaminaba. Esta mujer estaba aislada, ¿sí? Segregada, excluida. Y si no cumplía el mandato de la ley, podía llegar a suceder hasta que la apedrearan. Pensá en esto. Recién vimos lo que hizo Jairo, que se había complotado para destruir a Jesús, según San Marcos 3, y después tiene que dejar todo de costado y se anima a pasar vergüenza, oprobio, ser señalado por sus subalternos, y va Jesús. Esta mujer se anima también con un tremendo coraje a que, si las cosas salen mal, si la sorprenden, inclusive poder llegar a ser apedreada. Yo lo que te invito es que vos pienses un poco en esta mujer. Era una mujer de fe, sin duda, porque es más, los hechos después nos muestran, por lo que Jesús dice, tu fe te ha salvado. Era una mujer de fe que se encuentra en una situación desesperante, y su fe le abre la puerta para sus milagros, no sin antes tener coraje, atrevimiento, y decir una vez más, quebrantar esta situación. ¿Sabés qué pienso? Que a veces nos cuesta entender esto, que lo que la mujer esta sufre,
porque decimos estar aislada, lo sufrió durante 12 años, pero fíjate lo que decía el ritual, eso de Levítico 15. Y para entenderlo más, yo quisiera que consideres el estado mental de esta mujer, el estado emocional, porque era una mujer de fe. Ella creía que debía cumplir todo eso que se decía. Estaba pensando que nosotros, para que pudiéramos entender bien lo que le estaba sucediendo, hiciésemos un traslado en nuestro pensamiento y pensásemos en nuestro aquí, en nuestro ahora. Nosotros estamos sufriendo 6 meses de aislamiento social. Está bien, algunos lo cumplen, otros no lo cumplen. No estoy acá para juzgarlos a ellos, pero sí te quiero hacer pensar en esto. Lo sufrimos el aislamiento. Sentimos muchas veces no estar en contacto con personas que amamos y que queremos. La ley nos dice que no lo tenemos que hacer, que tenemos que cuidar. Los familiares de esta mujer habían hecho de todo. En 6 meses nosotros sentimos que el mundo se nos viene abajo porque no podemos abrazar, porque no podemos besar, porque nos tenemos que cuidar. Esta mujer estuvo 12 años, queridos amigos y hermanos. Pero ¿te imaginas la conciencia de esta mujer? Pensá en la conciencia. Esta mujer estaba transgrediendo el mandato expreso de la ley, de lo que se tenía que hacer, de lo que le agradaba a Dios, de lo que la ley de Moisés decía. Muchas de las personas que atravesaron esta enfermedad del COVID y que lo lograron superar, lamentablemente otras no lo lograron superar, estas personas que lo superaron te cuentan, y también la televisión nos cuenta, que aquellos que cayeron enfermos, lo primero que pensaban era: ¿y a quién contagié? Yo no quise contagiar a nadie, pero en una de esas estuve contagiando a personas. ¿Cómo estará la salud de esa persona? ¿Podrá superarlo? ¿Lo superaré yo? Bueno, esta mujer, pensando que era una mujer de fe y que estaba transgrediendo la ley de Moisés, ¿vos pensás que eso no lo pensaba? Yo creo que sí, que la mujer lo pensaba. Que la mujer pensaba que en esos 12 años, si algo pasó con alguien que no había recibido alguna bendición, se acusaba a sí misma de que quizás ella había sido la causante, y era todo un verdadero peso emocional, una carga llevaba a esta mujer tremenda. Pero va Jesús, Jesús la sana, la entiende y la despide. 2 hechos imprevistos, 2 hechos fuera de agenda, donde Jesús se detiene a pensar en las personas, donde Jesús acomoda su plan sin sacar su meta final, pero donde le da importancia a lo trascendente, donde las personas pasan a ser urgentes e importantes. Yo no sé en qué situación estás, no sé cómo llegaste al Señor, sí sé que el Señor te ha recibido, y sí sé que probablemente estés necesitando un milagro. Pedíselo, confía, persistí. En su soberanía Él va a actuar. Él actuó con la hija de Jairo, actuó con la mujer. Él está dispuesto a actuar, pero siempre soberano, siempre Señor, siempre el que decide es Él. Acércate, porque Él tiene eternidad. La eternidad es para todos. Los milagros, el Señor es Señor de los milagros y soberano sobre cada caso. Pero estar acompañado por el Señor nos ayuda a sobrellevar absolutamente todo. Que tengas una excelente semana de trabajo que comienza mañana, pero no dejes de llevar tu petición al Señor y la necesidad que te
llena el alma, sumale coraje, sumale valor y anda a los pies del Señor. Jairo y la mujer lo hicieron. Dios te bendiga. Oramos. Señor, gracias porque podemos confiar en vos. Y te pido por la necesidad de mis hermanos para que vos actúes en ella. Te pido por nuestro país, Señor, que nos ayudes a terminar con esta pandemia. Vos podés actuar, vos sos soberano y Señor, y recurrimos a vos. En el nombre de Jesús. Amén. Chao. Dios te bendiga.